El pelo es una estructura queratinosa que se desarrolla como consecuencia de unas pequeñas células germinativas o células madre que las generan. El pelo es, por tanto, el resultado de un proceso celular. Estas células se encuentran en reposo dentro de la epidermis. En un momento determinado y por razones aún desconocidas, se activan para el inicio de la formación del pelo. Es entonces cuando la epidermis se engrosa y las células madre comienzan a migrar hacia la dermis. Una vez allí, las células madre comienzan el proceso de creación del pelo, iniciándose por la zona más profunda. El bulbo está unido como un corchete a la papila dérmica. A través de la comunicación establecida entre el tejido epitelial del bulbo y el tejido conectivo de la papila, se comienza a intercambiar mensajes provocando que estas células inicien la multiplicación de los queratinocitos en la parte más baja del bulbo. El pelo es, por lo tanto, la consecuencia de una multiplicación celular llamada mitosis. La presión hacia arriba de estos queratinocitos es lo que obliga al tallo piloso a subir hasta la superficie. El pelo tiene la tasa más alta de multiplicación celular del cuerpo humano. Esto explica su increíble velocidad de crecimiento de casi 1 centímetro en pocos días. Esta fase de crecimiento puede durar desde unos pocos meses hasta los 10 años y se llama anágena. En un momento determinado se frena la producción de queratinocitos y el pelo entra en una fase llamada catágena, que puede durar entre 1 a 3 semanas. El volumen del bulbo disminuye y se separa de la papila, comenzando a ascender a la superficie de la epidermis. Esta separación significa la muerte del pelo. A partir de este punto, el pelo se desprenderá con cualquier ligero movimiento. Esta fase se llama telógena. Durante dicho periodo, la papila abandona las profundidades de la dermis y permanecerá durante varios meses en una fase latente o de reposo. Pasado cierto tiempo y ante un estímulo aún desconocido, se restablecerá la comunicación entre el bulbo y la papila y comenzará un nuevo ciclo del pelo. La depilación es el proceso mediante el cual el pelo es eliminado de la piel. Tal y como acabamos de ver, las células germinativas son las únicas responsables de la aparición y el crecimiento del pelo, por lo que si en la depilación estas células son destruidas, el pelo nunca más volverá a crecer. Hablamos entonces de depilación permanente o definitiva. Por el contrario, si solo se elimina el pelo y las células permanecen inalteradas, el folículo piloso crecerá de nuevo, como consecuencia de que estas células, pasado un tiempo, volverán a generar queratina y vello. Estaríamos hablando entonces de depilación temporal. Veamos algunos casos de depilación temporal. En el rasurado, por ejemplo, lo único que se realiza es un corte de la parte exterior del pelo, por lo que el resto permanece inalterado y, por supuesto, las células continúan vivas. Pasadas unas horas, el pelo vuelve a salir a la superficie. En el caso de la depilación con cera o pinzas, el pelo es arrancado íntegramente, pero las células germinativas ni se alteran ni son afectadas, por lo que siguen produciendo queratina. Después de unos días, el pelo es visible de nuevo. La depilación permanente solo será posible, como ya hemos comentado, mediante la eliminación de las células madre, pero ¿cómo conseguirlo? La única manera científicamente probada hasta ahora es a través del calentamiento del pelo, que actúa de conductor térmico por encima de los 60 grados, temperatura que hace que se degeneren las células germinativas que están en contacto con la base del pelo. La cuestión radica en cómo calentar el pelo, durante cuánto tiempo y a qué temperatura. ¿Cómo calentar el pelo? El pelo se puede calentar gracias a una sustancia propia llamada melanina, un pigmento que hace en función de su mayor o menor cantidad que el pelo sea más o menos oscuro o moreno. Pues bien, la melanina, además de otorgar el color al pelo, se caracteriza porque es capaz de absorber un determinado tipo de luz y transformarla en calor. Si la melanina se calienta, el pelo se calienta. Este pigmento no aumenta su temperatura con cualquier luz, solo lo hace con luz roja pura o lo que es lo mismo, con un láser de diodo. Es importante distinguir entre luces pulsadas y láseres. Las luces pulsadas son de diferentes colores y todos ellos juntos. En este caso, la melanina solo absorbería la parte roja, por lo que el pelo se calentaría muy poco. Los láseres, por el contrario, emiten un único color. El láser de diodo es el que genera la luz roja pura, y por ello, la melanina absorbe toda la luz y el pelo se calienta correctamente. Ahora que sabemos cómo se puede calentar el pelo, es esencial determinar qué temperatura tiene que alcanzar y durante cuánto tiempo. El folículo piloso debe ser calentado como mínimo a 60 grados y conseguirlo en un tiempo inferior a los 30 milisegundos. De esta manera, el pelo y las células se destruyen sin que el tejido que lo rodea se vea afectado. Esta es la llamada teoría de la fototermólisis selectiva. Si no se logra que el pelo alcance al menos esa temperatura y durante ese tiempo, los resultados no son efectivos. Por eso, solo los equipos con potencia y que disponen de unos parámetros muy determinados son los que lo consiguen. La energía necesaria para este proceso es muy alta y por ello se precisa necesariamente de un sistema de frío que proteja la piel.
Por lo tanto, y como resumen, para conseguir resultados definitivos en depilación, es necesario utilizar un láser de diodo de 810 nanómetros con alta potencia que primero enfríe la piel y a continuación emita la energía suficiente para calentar el pelo y degenerar las células pilosas. El pelo, pasados unos días, es expulsado por la piel y no vuelve a crecer más.